Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar la clase del teorema del valor medio. Por supuesto, para la integral. No estamos en ningún otro contexto, estamos en el contexto de la integral para una función en varias variables. Y le estoy llamando versión débil. Ahorita les voy a explicar por qué versión débil. Comencemos con una función que vaya de un rectángulo cerrado contenido en Rn a R. Vamos a pedir que esta función sea continua. De ahí que es versión débil. Estamos pidiendo mucho, es decir, estamos pidiendo la continuidad sobre un rectángulo cerrado. Recordemos que R es rectángulo cerrado. Es decir, un producto cartesiano de intervalos, un producto finito de n intervalos cerrados, ¿no? Entonces este es un rectángulo cerrado. Es muy importante la palabra cerrado. Bueno, el concepto de cerrado porque gracias a ello tenemos la consecuencia inmediata que esta función alcanza su máximo y su mínimo en ese rectángulo. Entonces, observación. ¿Qué significa que f alcance su máximo y su mínimo? Pues significa que existen puntos en este mismo rectángulo tal que f evaluada ahí es el valor mínimo de la función y f evaluada ahí es el valor más grande de la función. Es decir, existen un cierto x1 y x sub 2 elementos o en R tal que f de x sub 1 es el valor mínimo de la función, ¿ok? Es mínimo el valor más chico que alcanza sobre la imagen, por supuesto que en este caso es R, y f de x2 no se les suelen llamar x, se les suelen llamar xi, xi1 y xi2, tal que f de xi1 es mínimo y f de xi2 es máximo. Una vez contemplado esto, surge otra cosa, que cualquier valor entre f de xi1 y f de xi2 es alcanzado por la función. Es decir, para toda c que es mayor o igual que f de xi1, que ya dijimos que va a ser mínimo, y f de xi2, por supuesto, este valor es f de alguien, ¿sí? Es una de las implicaciones de la continuidad sobre un cerrado. Se alcanza su máximo y su mínimo, pero además, como la función es continua en cualquier elemento de R, pues se alcanza tanto el máximo como el mínimo y además cualquier valor entre ellos dos es alcanzado, ¿ok? Sigamos. Pues rápidamente, este teorema lo que me dice es que existe, estas serán observaciones, vamos al teorema. Si tú tienes tu función continua en un rectángulo, entonces el teorema me dice pues que existe un xi0 en el rectángulo tal que f de xi0 por el contenido del rectángulo va a ser igual justamente a la integral múltiple sobre el rectángulo de f. ¿Ok? Recordemos que aquí el contenido no es otra cosa más que la integral múltiple sobre la constante 1. Y en este caso sobre el rectángulo. El contenido de un rectángulo pues es muy sencillo, es el producto
de los valores absolutos de lo que mide cada subintervalo. Recordemos que un rectángulo es el producto cartesiano de intervalos cerrados. Digamos A, B, cruz, C, D, etcétera. N, MN, no sé cómo ponerle. RS. ¿Sí? En donde aquí son N subrectángulos. N intervalos cerrados. Entonces, pues el contenido de R es justamente el producto de los valores absolutos de lo que mida cada uno de estos, que en este caso es B menos A, D menos C, C menos R, etc. Ok, entonces existe un punto ahí en el rectángulo, de manera que al evaluarlo y al multiplicarlo por el contenido, en pocas palabras, área de la base por alguna altura forzosamente me da el volumen, o bien la integral, área de la base, contenido de la base, contenido del dominio, por la altura, por una cierta altura, me da siempre el contenido deseado. Área de la base por altura me da el volumen, longitud de la base por altura me da el área, etcétera.